Las frituras son muy ricas, pero también peligrosas. No solo porque debemos cuidar nuestro consumo de grasas, sino porque al hacerlas corremos el riesgo de quemarnos. ¿Alguna vez te has salpicado el aceite al freír? Esto se debe principalmente a que al freír estamos juntando agua o alimentos que contienen agua con el aceite. Pero, ¿por qué salpica? Son líquidos que no se combinan, porque sus características moleculares son tan diferentes que ambas sustancias no interaccionan bien y una no puede disolverse en la otra. Ambas tienen distinta densidad, lo que hace que el aceite, que es menos denso, flote sobre el agua. El agua se mantiene en estado líquido solo hasta los 100 grados centígrados y luego hierve y se vuelve vapor. En cambio, el aceite resiste mucho más. De hecho, la mayoría de aceites llegan a temperaturas por encima de los 170 grados centígrados, conservando su estado líquido. Ya se pueden imaginar qué pasa si juntamos estas dos sustancias a altas temperaturas. Al freír tenemos el aceite muy caliente, por encima de los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua. Como el agua es más densa que el aceite, queda por debajo, pero como el aceite está por encima de los 100 grados centígrados, el agua se calienta rápidamente, hierve y al hacerlo arrastra consigo con violencia al aceite caliente. En realidad, siempre que pongamos un alimento en aceite caliente, va a salpicar un poco. Lo mejor que podemos hacer es colocar los alimentos con mucho cuidado y secarlos antes de freírlos. Otra cosa que podemos hacer es colocar los alimentos cuando el aceite todavía no se encuentra muy caliente. De esa forma, el agua se irá evaporando poco a poco en lugar de hervir con violencia. Pero muchas veces eso no es recomendable porque cambia el resultado de nuestra receta. Y un consejo final: si tenemos aceite en la sartén y se prende, no debemos nunca tratar de apagarlo con agua, porque eso puede provocar que el aceite salte y nos quememos gravemente. Es mejor cubrir el fuego con una tapa, una olla o una sartén, de manera que se limite la cantidad de oxígeno y el fuego se apague. Y recuerda, siempre coloca con cuidado lo que vas a freír.